Sí, no, pues estamos muy agradecidos que puedas estar hoy con nosotros aquí en Hobbs, New Mexico, Casa de Fe. Emanuel Espinosa, es un honor de tenerte aquí. Eh, Diría que te conociera por mucho tiempo, pero en realidad es que es la primera vez que te veo en persona. No te has perdido de mucho, No, man. sí, la verdad, estamos muy contentos por lo que vamos a hacer, por lo que hoy trajiste, algo muy importante que se me hace que la enseñanza es lo que am, hemos dejado, o más bien ya no ha habido el interés, pero la enseñanza que tenemos hoy en esta tarde sé que va a ser de bendición para todos los músicos, todos los adoradores. Digo músicos porque puede haber alguien que empiece por primera vez su jornada Ujú. de músico. Y yo digo, uno nunca sabe lo que siembra y lo escucha o lo ve después. Y la mera verdad estoy muy agradecido que te podemos tener ahora aquí en Hubs. No, Y yo encantadísimo, mano. claro, Encantado. Gracias. Me encanta mucho la idea tuya de bendecir a la ciudad y de no cobrar la entrada. Está costando, sí, no, sabes, no es gratis. claro, claro. Tú y otros están pagando para que este evento suceda, pero qué padre que la entrada es gratis para que otros sean bendecidos. Y a mí me encanta estar con músicos y yo creo que Dios va a usar obviamente a la iglesia local en cada ciudad para impactar el lugar donde están y los músicos van a ser parte importante de esa. Claro. Pero yo creo que todo arranca del corazón Sí, sí, y, sí. y estar con la clínica aquí con Generación que Adora. Yo estoy igual o más agradecido contigo por hacer esto posible. No, no, de veras. Yo sé que será un impacto para aquí, para alrededor, para Lee County, para Hobbs. La verdad no recuerdo que haya habido uno en mucho tiempo. Y creo que pues arrancamos el 2023 pues con todo. Am, y definitivamente estamos muy, muy contentos. Sé que Dios va a hablar, sé que Dios va a, a instruir, o tal vez recordar. Hay cosas Ujú. que como hablamos este día y el día pasado, la mera verdad, pues salimos de iglesias chicas donde era muy importante, oye, mete la mano donde pueda o en la necesidad. Más bien, y eso fue nuestra escuela. Bueno, Sí. para mí fue mi escuela, porque yo no puedo decir que yo estudié música en una escuela, pero la iglesia ha sido mi escuela durante toda mi vida. Como muchos de nosotros, sí. Muchos. Y de empezar, recuerdo cuando yo empecé todo contrapeado, o sea, mm, yo le digo a los bateristas, disculpen, no te preocupes si ahorita no lo agarres, porque tu cerebro, o sea, tú sabes caminar, o sea, no tienes que decirle, hey, para acá, Sí. pero cuando es la batería, oye, ya divides todo Sí. y tienes que contar y ahí se hacen las matemáticas y o sea, le digo, no te preocupes si no lo agarras al principio porque es algo que nunca has hecho. O sea, cuando hablo con un principiante de baterista, porque sí, yo recuerdo que yo hacía esto. O sea, lo hacía. Y el hecho de que hoy en día les digo, "Ey, no se preocupen, porque yo sé, o sea, es un proceso, tenemos que quebrarlo y luego vamos a ir aprendiendo y poco a poco la disciplina, que creo que hoy en día ya no hay mucha disciplina. Antes, no, yo no digo que era competencia, pero era un hambre, era no hombre, de veras quiero estar ahí, voy a hacer todo lo posible para estar ahí. Y creo que poco a poco se ha perdido, pero con esas clínicas yo sé que Dios va a hablar y nos va a recordar, "Hey, esto es a volver al principio, a volver a la esencia de un adorador". Sí, yo creo que eso se ocupa. Yo creo que yo tengo 4 hijos y a todos les tengo que enseñar y les tengo que enseñar lo mismo. Les he enseñado a tomar el tenedor para comer, cómo escribir. De hecho, a mi segundo hijo se me olvidó enseñarle.
Y él escribe, agarra la pluma así bien raro, Sí. porque nunca puse atención a eso. Y yo creo nosotros como iglesia también hay ciertas cosas, ciertos principios que debemos estar enseñando una y otra vez y dando oportunidad a la gente a servir, porque yo creo la iglesia es, como dije ahorita, es muy importante en lo que Dios va a hacer en nuestra ciudad, pero también es muy importante para desarrollar talentos. Como tú dijiste, cómo creciste aprendiendo en la iglesia, a mí me pasó igual y la mayoría estamos así. Yo creo que lo que hemos aprendido en la iglesia es algo que no se puede aprender en otro lugar. Claro. Entonces es bueno invertir en los jóvenes, enseñar en los jóvenes, en los niños y enseñarles principios bíblicos y bueno, los que hacemos música, principios que pueden servirle en su música y me gusta mucho eso por lo que pasa en las clínicas. Claro. Yo tengo una pregunta. Yo sé que le dije a Josué que no me iba a meter mucho porque yo estaba acá en el sonido, ¿verdad? Pero ¿cuál es el objetivo tuyo en estas clínicas? En sí, ¿cuál es como la misión tuya? Volver al corazón de Dios en adoración y servicio. Adoración que es vivir una vida entregada al Señor. Honestamente, lo que pasa en una plataforma es casi lo de menos. Porque los que hemos crecido en la iglesia sabemos que casi cualquiera puede aprender un instrumento y aprender a tocar canciones. Yo honestamente prefiero tocar con algún chavito que sabe tocar sus 4 o 5 acordes, pero tiene una disposición, buscar al Señor y servir. Es una delicia trabajar con gente así. Entonces es lo que queremos con las clínicas, volver hacia el corazón de Dios en la adoración, de esa intimidad con Dios. Y la única manera de servir a Dios es sirviendo a la gente. Entonces yo quiero recordar a la gente cómo hacer eso y cómo comenzar o seguir haciéndolo. Entonces de eso se trata Generación que Adora. Eso lo que acabas de decir, servir. Ya es una palabra muy difícil, digo, en estos tiempos. Obviamente nosotros venimos de, oye, llegar a limpiar, barrer, lo que se necesite, porque hey, hay que hacer, ellos lo tienen que hacer. Y creo que, digo yo, estoy agradecido que crecí en una iglesia chica, y cuando mi padre estuvo pastoreando también, fue una iglesia chica, pero yo digo que en los lugares donde no hay, son los lugares para mejor o crecimiento más grande. Porque siempre en un lugar grande no hay espacio. Sí, no hay mucha oportunidad. No hay mucha oportunidad. Y los lugares pequeños, chicos, es donde uno crece porque no hay quien cubra las posiciones y es donde aprende uno. Y las carencias son buenas. Cuando no tienes la batería de último modelo, cuando no tienes el teclado más impresionante y tienes que hacer sonar la guitarra que tienes, el bajo que tienes que hacerlo sonar. Con una cuerda. Y de hecho, el bajo con el que yo aprendí era de 3 cuerdas. No se le podía poner la cuarta porque tenía ahí mal algo acá en el nut. Pero para hacer eso debe haber una disposición en la persona y es lo que a veces no siempre está. Pero, te digo, se debe enseñar. Claro. Yo creo que eso es la clave, que papás enseñen, que los que están en liderazgo enseñen. Y con paciencia, así como gente nos ha tenido paciencia a nosotros o nos tuvieron paciencia a nosotros de chavitos y nos daban oportunidad de equivocarnos y nos daban chance. Creo que eso es vital que lo sigamos haciendo. Sí, muy, muy bien, definitivamente. Bueno, y yo sé que tú tienes una gira, también estás promoviendo tu marca, ¿verdad? De tu empresa de bajos. Todo eso es algo que estamos impresionados. La verdad, yo he escuchado nomás por YouTube, y me impresiona lo que estás haciendo. Yo digo que tú como músico, el tener tu propia marca, se va a sentir algo muy, muy Uy, sí. Perdón, te interrumpí, sí. Lo que pasa,
Yo te decía ayer, ¿no? Creo que mi primer instrumento yo me lo compré a los 21 años. Yo aprendí a tocar con instrumentos prestados o sacaba líneas de bajo con una guitarrita que había en la casa, ¿no? Ahí es donde escuché a Abraham Laboriel por primera vez, ese monstruoso bajista, y trataba de sacar cosas de él en mi, ni era mía, pero la guitarra que había en la casa. Y como que uno le agarra mucho valor a cuando vas pudiendo ahorrar un poquito, o vas juntando, o empiezas a entender de instrumentos. Y al ver que la calidad de instrumentos en muchos lugares obviamente va subiendo, pero los precios se van orbitalmente arriba, es cuando tuvimos la visión de formar ANMIEC, se llama ANMIEC Instruments. Y hacemos bajos y guitarras. Está a un nivel súper, súper arriba. Compiten. Hemos estado en el NAMM Show. Wow. Y yo le digo a la gente, hey, ok, prueba nuestro bajo de $2,000. Ahora ve por aquel de 6,000 y checa cuál está mejor. Y gente volvía como, wow, está igual, o wow, está más cómodo. Muchas de las mismas partes que algunos de esas compañías usan, nosotros usamos, pero hubo un par de cositas ahí que hemos cambiado y que hemos hecho más cómodo. Entonces ha sido muy padre cómo Dios ha abierto puertas para ANMIEC, y algo que a mí me emociona mucho es que parte de las ganancias las mandamos a un país no alcanzado que hace muchos años se nos quedó el corazón. Es un lugar que visitamos y hemos seguido visitando, y tenemos mucho contacto con los hermanos que están trabajando allá. Es un país no alcanzado, que es un país donde menos del 2% son cristianos. Se ocupa obreros de otros lugares porque no hay suficientes cristianos para llevar el evangelio. Entonces, ANMIEC, además de que está bendiciendo con increíbles instrumentos, me encanta que parte de la ganancia se está yendo formando discípulos, ya están saliendo pastores, ya están saliendo educadores, ya hay un instituto bíblico. No somos los únicos que apoyamos eso, obviamente, pero con lo que hemos apoyado se ha sumado a lo que Dios está haciendo. Entonces, para mí recomendar ANMIEC lo hago casi sinvergüenzamente. Sí, sí. Y hay otra empresa que recién lanzamos que se llama WOMU Sound, por Worship Music Sound, womusound.com, pero es una tienda online. Cualquier instrumento, cualquier cosa, porque uno de los socios ha tenido tienda y tiene mucha experiencia. Ahí, en vez de comprar en otra empresa, puedes comprar en womusound.com, los que están viendo. Estoy aprovechando aquí gol tras gol, ¿verdad? Sí. Pero sí, muy emocionado porque esas cosas, además de que sirven al cuerpo de Cristo, nos emociona porque está ayudando a misiones y otras cosas. Entonces, bien contentos de eso. Muy bien. ¿Nos puedes contar un poco de, bueno, sé que el tiempo es corto, pero tu inicio? ¿Nos puedes hablar de tu inicio en lo que es la alabanza de oración? ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo empezaste tú? Bueno, en mi casa había mucha música desde que yo era niño. Mis papás amaban al Señor. Antes que yo naciera, yo soy el último de 7 hijos. Mis papás estaban por divorciarse, pero fue cuando el Señor llegó a nuestro hogar. Hizo una transformación, siguieron teniendo hijos, entonces yo fui el último. Y en mi casa siempre había un corazón y una disposición a servir al Señor. Siempre estábamos involucrados en la iglesia. Cuando yo tenía 6 años, mi papá empieza a pastorear en un pueblito como 1 hora de donde yo soy, en Hermosillo, en el norte de México. Y eso me impactó. Y ahí es donde, aunque en aquel tiempo tocamos puros coritos, ¿no? Así rancheritos, en esta reunión Cristo está. Esas son las mejores. Y sí, mano, tienen toda la onda. Pero aunque no era el tipo de alabanza de ahorita, siempre había esa búsqueda de Dios y ese corazón. Entonces era una guitarrita, y después yo empecé, yo no la tocaba la guitarra todavía, pero empecé a llevarme la batería, que me daban permiso mis papás, tenía una batería de cartón, 2 cajas de cartón con un platillo, y esa era mi batería, y ahí tocaba. A los 8 años tuve que agarrar la guitarra, porque los hermanos que tocaban la guitarra por el trabajo muchas veces no iban. Empecé a tocar la guitarra, y después tocar el bajo. Yo tenía unos 10 años cuando le dije a mi papá que quería ser músico.
me atreví a decirle a mi papá porque, bueno, ustedes no sé, yo estoy medio viejo, ya tengo 47 años, pero en aquellos tiempos no había tanta cercanía con los papás como para hablarle de tus sueños y tus planes, ¿no? Y menos cuando tienes 10 años. Y de Pero le gastar. digo, ¿eh? Y de gastar, o sea, en ese entonces. Sí, bueno, dinero no teníamos, pero cuando le digo a mi papá que quería estudiar música, él me dice, ok, pero entonces, no le dije que quería estudiar música, le dije que quería ser músico. Entonces él me dijo, bueno, número 1, vas a estudiar, dice. Y número 2, siempre hazlo para la gloria del Señor. Siempre. Entonces, mi papá tenía salario de maestro, no teníamos mucho dinero, pero él con sacrificios me puso en una escuela de música, la mejor escuelita de música que había en mi ciudad. Y eso empecé a aprender solfeo y algo de piano, o sea, ejercicios del piano y cosas así. Y mis papás se fueron con el Señor. Yo empecé a tocar el bajo a los 12 años, porque no había bajista en la iglesia. Y luego a los 13, mentira, todavía tenía 12 cuando mi mamá muere y pues el Señor la graduó. Y ella se fue a los brazos del Señor, que era su sueño de todos modos. 3 meses después muere mi papá. Entonces tengo 13 años y ya no había autoridad en la casa. Pero lo que te digo es que lo que ellos habían puesto en nosotros, el ejemplo que ellos habían sido, nos impactó a todos mis hermanos. Tengo hermanos que pastorean o que sirven en la iglesia o que sirven a niños en necesidad, todos involucrados en algo del ministerio o que tienen que ver con dar en educación o psicología o lo que sea, pero entonces me fui muy largo, pero así es como comencé, pero fue en un reencuentro que tuve con el Señor a mis 16 años, donde todo como que se aclaró. No que sabía exactamente cada paso a tomar, pero se aclaró que el amor de Dios para mí, que Él me amaba, que Él me quería usar, y como que eso me dio mucha solidez como adolescente. Seguía siendo introvertido, yo soy una persona introvertida, pero dentro de mí había como una seguridad, bueno, Dios va a hacer algo, para algo Dios me va a usar. Y eso es lo que estuvo en mi mente, lo tenía desde niño, pero se marcó mucho a mis 16. Y es como comencé a seguir estudiando música, pero empecé a practicar mucho en mi casa programación y cosas así. No. A mí una vez me contaron, ¿verdad?, la historia sobre el tema de la única razón. Y yo dije, una vez que tenga la oportunidad, te voy a preguntar a ti en persona, ¿cómo es que viene ese tema? Bueno, te alabaré, mi buen Jesús, la única, no, esa es de Juan. Iba a cantar Eres Todopoderoso. Es que él me pirateó la primera línea, ¿verdad? Yo dije, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y luego él dijo, la única razón de mi adoración, eres tú. Él nomás volteó a eso, Juan. Sí. Pero somos compas, Juan y yo, Juan Salinas, lo digo en broma. Ajá. Pero bueno, te alabaré, mi buen Jesús. Una mañana ni tenía planeado componer. Me levanté y trato de tener el hábito de leer un proverbio y un salmo en las mañanas. Y ya después leo un poco más adelante en el día. Pero arranco con un salmo y un proverbio. Y esa vez me tocó leer el Salmo 40. Y estoy leyendo el Salmo 40 y el 41. Y de repente, así, después de leer lo que está escribiendo David ahí, yo empecé a cantar, ni tenía guitarra, y empecé a cantar, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Así, como si ya existiera la canción. Porque ese salmo me hizo a mí pensar lo bueno que Dios había sido. Yo tenía como 21 años cuando compuse esa canción. Y me estaba acordando de todos los años que habían pasado, que mis papás no estaban. Yo vivía en Houston, donde tú naciste. Sí. Nací, compuse esa canción cerca de una calle Greens, allá por el norte de Houston, donde vivía con los hermanos Lara. Me rentaban un cuartito. Y
Y compuse esa canción como en 5 o 6 minutos, pensando en agradecimiento lo que Dios había hecho desde la muerte de mis papás, cómo Él me había guardado, cómo Él me había sostenido, cómo Él había sido fiel, cómo mi confianza en Él, yo no tenía que preocuparme de nada porque Él era mi confianza. De hecho, creo yo, no me acuerdo honestamente, pero cuando he vuelto a leer esos salmos, David habla de la confianza en el Señor y es donde yo creo que puse, confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, esa parte de ahí. Entonces, la compongo y la guardé, por lo introvertido que soy, y no le dije a nadie de esa canción. Juan Salinas, el que luego me pirateó, no es cierto. Sí. Él estaba produciendo el álbum de Danilo Montero. Yo ya trabajaba en canción ahí en Houston. Sí. Y él me dice, oye, estamos juntando canciones para Danilo. Que Danilo no era muy conocido. Era conocido en ciertos lugares, pero... Pero, no. bueno, no estoy seguro. Puede ser que esté mal, pero él iba por causa de Marcos Witt, me imagino. Porque Sí. son amigos. Sí. So, ellos viajaban juntos. Hey, es como, hey, vente, vámonos. Te llevas a tu camarada. Sí, sí. ¿Verdad? Danilo era muy conocido en Centroamérica y unos lugares porque él trabajaba, o él era líder de alabanza en una iglesia que se llamaba Oasis de Esperanza, si no me equivoco, en San José. Marcos lo había conocido, ya habían estado en congresos juntos, Marcos lo invitaba. De hecho, la primera vez que yo viajé con Marcos, que fue en el 94, en esos congresos que hicimos en Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, invitó a Danilo. Danilo andaba predicando. Pero se estaba haciendo este álbum, creo, 95, 96, no me acuerdo. Y le llevo yo la canción esa a Juan Salinas, porque él me dijo si tenía una canción. Entonces yo, todo chiviado y vergonzoso, le canté la canción. Y Juan es súper buena onda, pero es medio serio. Entonces dijo, está buena, la vamos a usar. Y se fue del cuarto. Y yo ya sabía a ese punto que a veces se escogen 20 canciones y luego de todas esas se reduce a 10, 11, 9. Dije, a lo mejor. Al otro. Sí. Y no, se grabó esa canción y una bendición en muchos lugares. A mí me sigue impresionando lo bueno que es Dios con eso. Sí, creo que yo hace poco miré un video, como ya sabía que ibas a venir, miré un video donde hablas, decías, a mí me gusta que se desfirencie, o sea, que haya diferencia, y hoy que dice algo como la guitarra, que nomás, o sea, que nomás entrara en cierta área para que no chocaran nada. Y decías, me gusta, creo que decías que me gusta lo simple, pero que todo se oiga y caiga en su lugar. Ándale. Sí. Y ahí, porque estaba mirando algo de los bajos. Okay. Y salió esa ilustración en esa parte. Sí, en mi canal a veces platico historias o doy tips de ese tipo de cosas, porque a veces como músicos pensamos que entre más tocas mejor y no es cierto. A veces el silencio es tan valioso como una super escala. De hecho, creo que más es valioso el silencio que tocar rápido. Sí, porque sí entiendo lo que dices, porque hay veces donde hay músicos que son muy buenos, pero en realidad tocan en toda la canción y en vez de sonarse bien, es como que choca. Meten todos los arreglos que se saben en una canción. Sí. Yo les digo, ya para de hacer tu 20 minutes solo. Pero ya te entendí que estás muy grueso, pero ahora escucha la canción y toca lo que se necesita. Sí, no. No, pues, wow, la verdad no conocía la historia, pero por lo que veo, tus padres hicieron un buen trabajo como contigo, como con tus hermanos, y yo creo que esa es la importancia de tener Dios en casa. Creo que tú decías algo ayer. Teníamos a Dios en la iglesia y a Dios en la casa. No teníamos a Dios en la iglesia y al demonio en la casa. Y eso es muy importante porque yo también viví lo mismo, como dices tú. Mis padres demostraban a Dios en la casa como en la iglesia. Por eso yo nunca dudé, o sea, fui creciendo. Exacto. Y dije, no, yo no puedo dudar. Y yo miraba amigos que sí dudaban,
O de repente me daban comentarios a mí, ¿no? Pues, ¿para qué si mis papás, o sea, y yo como, o sea, como niño, pues lo escuchas y, o sea, pues yo eso no lo conozco. O sea, ¿cómo que en tu casa? Sí, y yo no lo entendía porque iba creciendo. Ahora, pues lo veo y lo entiendo y pues falta de educación, falta de educación y a lo mejor, pues, o sea, no todos somos perfectos, pero yo puedo ver la diferencia como tú lo mencionaste y es como confirmación de lo que yo ya sé, de que Dios en casa, como en la iglesia, es lo mejor. Es la mejor herencia que los padres le puedan dar a sus hijos. Amén. Y de eso yo le decía eso a mi papá. El otro día le decía, hey, mira, tú ya me diste todo. No hay nada más. O sea, sí te necesito como padre, y todo, pero me has dado tanto con darme a Dios, enseñarme el camino de Dios y no nomás leerlo, sino vivir a Dios. Porque hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero no sabe vivir la Biblia. Pero yo le digo, mira, estoy muy agradecido, te conté, tengo 10 años aquí. Y la verdad, pues tengo mi familia de la iglesia, pero no tengo familia de sangre. Pero con lo que mis padres me dieron en casa, fue suficiente para yo ser fuerte y poder, no nomás, como dicen, la estoy pasando, o sea, la estoy, ¿qué es la palabra? Sobreviviendo. No, o sea, con lo que ellos me dieron fue para más. Y yo estoy 100% agradecido por lo que ellos hicieron por mí. Porque, por lo mismo, como te digo, Dios estaba en casa como estaba en la iglesia. Y eso es un recordatorio, yo creo, para todos los que somos papás. Que mis hijos ni se acuerdan muchas veces de cosas que yo les digo, pero se acuerdan de cosas que yo hago, de cosas cómo yo reacciono a ciertas cosas, cómo actúo, cómo decido. Eso lo está impactando. Y a veces pensamos, no, bueno, le voy a echar un rollo a mi hijo. Y sí, de repente sirve, hay que corregir, darles dirección. Pero lo que ellos están viendo los está impactando más. A veces estamos como el borracho, ¿verdad? Que llega borracho a la casa y le dice a los hijos, no tomen, pero él llega borracho. Pero entonces no es por ahí, sino que ellos están viendo lo que haces y es vital, es un recordatorio para nuestros papás. Eso que estás diciendo es padrísimo, porque yo creo que como papá me ayuda a recordar eso. Bueno, ya una de las últimas preguntas, ¿cómo te sientes ahora que mencionamos esto hace rato, de que ahora la guitarra eléctrica se escucha con todo, ¿verdad? Pero yo creo que eso, mano. me acuerdo, hace años, o sea, como digamos, venimos de la iglesia, o sea, venimos de del pasado, venimos como los coritos que hablabas, y de coritos, de cumbias, así, a pasar ahora lo que es, yo no sé, yo digo que en cierta forma el Grupo Rojo fue un cambio. No recuerdo si habían otros más, pero Rojo resalta. Y yo sé que yo he dicho que Rojo, y en esa área cuando empezó también lo de Hillsong y todo así, como que hubo un cambio. Y ya no, como que ya no se ha cambiado, ya como que ya ha durado bastante. Y seguirá, pero yo recuerdo que pues la gente, pues muchas veces la cultura es muy difícil de quebrar. Y digo yo, hablamos de esto y me da risa también. Pero ahora la guitarra eléctrica es algo que no puede faltar. Llegó para quedarse, ¿verdad? Llegó para quedarse. Decían antes que era hasta del diablo, ¿no? Cuando tocaban música de rock. Pero esta es la cosa, por ejemplo, a Rojo, cuando recién salimos, hubo gente que dijo, hey, gracias, qué padre. Pero hubo otros que decían, no, esto va a ser a los chamacos más rebeldes. ¿Cómo están trayendo esto a la iglesia? Esto no es de Dios. Y yo creo que es válido tener gustos. O sea, yo respeto todo tipo de música, pero honestamente yo no disfruto todo tipo de música. Entonces, yo siempre pensaba, si hay gente que no le gusta Rojo, pues está bien, ¿no? No le tiene que gustar a todos. O sea, hay estilos que yo no soy como súper fan. Entonces no hay bronca. Pero yo creo que la bronca es cuando pones tu gusto como la voz de Dios y dices, no,
como a mí no me gusta, a Dios no le gusta. Y es donde te puedes empezar a desviar y perder oportunidades, porque honestamente, o sea, ahorita hablamos de Rojo y la guitarra eléctrica, pero hubo otros antes que estaban picando piedra, Generación de Jesús, no sé si ustedes se acuerdan, es una banda de México, en los 70s, 80s estaba haciendo rock. En el último álbum de Rojo, grabamos una canción de ellos que se llama El Sacrificio. ¿Nunca viste? El Sacrificio, ¿qué? Ándale. Claro. La grabamos con ellos, bueno, invitamos a Antonio Monzón a tocar la guitarra. Tin, 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 tin. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo. Pues él lo tocó en la grabación, súper honrados. Ellos picaron piedra para que luego viniera Marcos, porque a Marcos también lo criticaban un montón. Y ya cuando se empezó a normalizar Marcos, digamos, sale un poco más la guitarra eléctrica y Rojo y Hilson y esas cosas que dices. Y ahora si no hay guitarra eléctrica no se siente la presencia. Ahora yo les digo, baja la guitarra, hombre. Sí. Pero bueno, ya para terminar, un mensaje que le quieras dar a los músicos que están empezando, digo músicos, porque yo sé que puede haber gente que no conozca de Dios, pero también para los adoradores o futuros adoradores que vienen a Dios y que ¿qué consejo tú les puedes dar a ellos? Yo sé que vas a estar hablando bastantes cosas buenas ahorita, pero ¿qué consejo le darías tú a esos futuros adoradores y qué ánimo le puedes dar a los adoradores que a lo mejor ya han perdido la pasión? Porque yo he visto que en veces la pasión se desvanece. Y pues sí. Bueno, lo que yo diría es, número uno, el éxito más grande en la vida es conocer a Jesús. Eso es lo más increíble que hay. Toques aquí o toques en otros lugares, tengas una guitarra de $6,000 y una pedalera de otros 5. Todas son herramientas, pero conocer a Jesús es lo más increíble que hay y es realmente el éxito. O sea, conocerle y buscar su voluntad, ahí está el éxito. Entonces, siempre que estés parado en su voluntad, vas a ser exitoso. Siempre. No importa cuándo se conozca, no importa la ciudad, no. Estar en su voluntad, va a haber paz, va a haber avance, va a haber seguridad. Paz, a veces no va a haber paz porque es normal en nuestra humanidad ese estire y afloje, pero siempre va a haber esa dirección del Señor. Cuando tomas una decisión que Él te guía. Entonces, número 1, busca al Señor. Número 2, empieza en donde estás y empieza con lo que tienes. Si te esperas a tener la situación perfecta o el salario ideal o el instrumento de tus sueños, se va a pasar mucho tiempo y no vas a poder avanzar. Entonces empieza en donde estás y empieza con lo que tienes. Y número 3, yo les diría, sirven otras cosas además de la música. Yo creo que para muchos la música va a ser algo que vas a hacer 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Pero si nos damos cuenta, y tú mismo me podrías confirmar eso, yo creo, Dios te usa en la música, pero también te usa en otras cosas. Y tú fuiste descubriendo otras cosas según lo disponible que te ponías y aprendías otra cosa. Entonces Dios te sigue usando en la música, pero además vas aprendiendo a comunicar o a enseñar o un oficio o algo. Entonces, Dios nos usa de muchas maneras y debemos estar abiertos a eso. Yo creo que a veces alguien dice, bueno, me voy a comprar este instrumento y voy a estudiar duro 1 año y no pasa algo en 1 año y dices, pues qué mala onda, no sucedió. No, o sea, a lo mejor tienes que seguirle. Para empezar 1 año es muy poquito, pero tienes que seguirle y seguir sirviendo en otros lugares. Entonces, eso les diría. 1, buscar al Señor, empezar donde está con lo que tienen y servir en otras cosas además de la música. Yo creo que es muy bueno. No cerrarse. Bueno, y ¿qué le dirías a alguien que se ha desanimado
por X casos. Tú sabes que en la vida pues pasa de todo. Pero yo siempre he pensado y lo he vivido, la sanidad en la adoración. Creo que ahí somos libres, creo que ahí Dios escucha. Algo que siempre he dicho y he pensado, cuando tú adoras a Dios, cuando tú alabas, cuando tú levantas tus manos, Dios le dice a sus ángeles, hey, calmaos, algo está pasando aquí. Sí. Y me agrada. Y él escucha. So, una palabra de ánimo para esos amigos que se han alejado, que puedan ser lastimados, pero una palabra de ánimo para ellos. Yo los animaría a encontrar su llenura en el Señor. Si yo les platicara de cosas que me han hecho, o tranzas, o injusticias, batallaría, la verdad, porque soy muy bueno para olvidar. Yo no me guardo esas cosas. Yo los tomo como lecciones. Si alguno de ustedes me preguntara de algún fracaso, el otro día alguien me preguntó y yo batallé para pensar, no porque me haya ido mal en algunas cosas, pero yo siempre tomo los fracasos como lecciones. No les digo fracasos, sino que les digo lecciones. Entonces siempre veo ese lado donde, bueno, yo soy responsable en donde Dios me ha puesto, yo soy responsable. Y si hay personas que no reaccionan bien, los que están en problemas son ellos, no yo. Entonces yo como que he aprendido, bueno, quizá la muerte de mis papás ahí me ayudó mucho. Y después cuando comencé a leer Santiago, a mí me impresionó mucho de chavito y me marcó para siempre, del poder de la lengua, de la tentación, de la corona de la vida en el capítulo 1. Entonces, yo animaría a las personas a encontrar su llenura en el Señor, número 1. Porque somos humanos, así como nosotros hemos hecho burradas y hemos cometido errores, hay gente que va a cometer errores contra nosotros, a propósito, sin querer, por ignorancia, sabiendo. No sabemos, pero no podemos tampoco investigar todo. Entonces, la gente es gente y siempre va a pasar cosas así. Pero si estamos llenos en el Señor y fuertes en el Señor, yo creo que de ahí parte ese corazón de, bueno, estoy agradecido con Dios por lo que Él hace. Y esto es otra lección. Y les animaría a comenzar a servir. Yo honestamente creo que Dios nos va moldeando y restaurando y levantando según pensamos en otras personas. Porque Él dijo, ama al Señor con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas. Y luego segundo, ama a otros como te amas a ti mismo. Y es mi bronca principal para mí. O sea, yo me compré esta chamarra, pero de hecho estaba medio barata, entonces me compré 2. Pero eso yo pienso, si hubiera sido de veras cristiano, hubiera comprado 4. O sea, si amara a otros como a mí mismo, hubiera comprado 4 y hubiera regalado 2. Eso significa que no, lo que dice el Señor. Ama a otros como te amas a ti mismo. O sea, tú quieres tus 2 chamarras, o no tienes para 4, bueno, ¿por qué no regalas una? Y lo que hace eso con nuestra avaricia, con nuestro corazón, es como diezmar, es como ofrendar. O sea, Dios no necesita nuestro dinero. Dios siempre va a proveer para la obra del Señor. Pero cuando yo doy, eso como que desprende de mi corazón la avaricia. Cuando yo perdono, me libera de amar más. Entonces, pero eso yo creo que es cuando tú ves una necesidad y dices, yo puedo ayudar ahí. Yo puedo ayudar ahí. Y si estás en una iglesia que está nada que ver, pues vete a otra iglesia si quieres, pero no te vayas de seguir al Señor, ¿me entiendes? Digo, no estoy diciendo que se vayan de la iglesia. De hecho, en mi taller yo hablo de quedarte donde estás. Sí. Pero lo que quiero decir es que poner al Señor en el centro y servir a otros, o sea, amar al Señor y amar al prójimo, el Señor dijo, ahí está todo.
Y a veces queremos brincarnos a otras cosas antes de hacer lo que Él nos pidió. Entonces les animaría a eso. Perfecto. No, pues Emanuel, muchas gracias por este momento especial que la verdad aprendemos. A mí me gusta aprender, me gusta escuchar, porque podemos aprender, siempre he dicho, hablando, platicando experiencias, y yo sé que pues eres de bendición para el pueblo cristiano, para el mundo entero. Y muchas gracias por estar aquí y por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Dios los bendiga.